Buenos días, amada iglesia, viento recio. De verdad que hoy es un día de bendición. Damos gracias al Señor por su amor, por su bondad, por su misericordia. Nos permite un día más de vida. Hoy vamos a estar atentos a escuchar la palabra de Dios, que va a ser de gran bendición. Hola, bendiciones. Cordial saludo a todos los hermanos que están pendientes de este tiempo tan especial. Hoy tengo el doble privilegio porque voy a compartir la palabra con mi esposa. Y el tema de esta mañana es Jesús calma la tempestad. Vamos a tratar tres temas muy importantes, tres aspectos importantes para aplicarlos en nuestra vida diaria y va a ser de gran bendición. Amén. Y antes de predicar la palabra del Señor, vamos a orar, vamos a decirle al Señor que Él sea tomando el control, dirigiendo este tiempo. Allí donde tú estás en casa, inclina tu rostro y dile: Padre Celestial, gracias por este día de bendición, gracias por tu misericordia, por tu bondad. Señor, te pedimos que seas tú hablándonos a través de tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus promesas. Amén. Amén. El tema es Jesús calma la tempestad. Pero antes de entrar en este me gustaría hacer una ilustración respecto a qué significa tempestad. O sea, hablando a esto que Jesús lo compara, hace un cuadro comparativo entre una tempestad física a problemas en nuestra vida cotidiana. Jesús en todo momento aprovechaba para enseñarle a sus discípulos y para dejarnos esas grandes enseñanzas. Entonces dice que tempestad es un fenómeno meteorológico producido por un desequilibrio térmico en la atmósfera, que progresivamente se manifiesta con vientos, con nubes negras y que culmina con violentas precipitaciones acompañadas de truenos, de rayos y relámpagos. Es algo con tanta fuerza y con tanto poder que por donde ella pasa todo va quedando destruido. Eso es una tempestad, y Jesús aquí se refería a una tempestad que ellos estaban viviendo en el medio del mar. Amén. Qué tremendo. Una tempestad es algo muy tremendo. Es oscuridad, son rayos, son truenos. Yo quiero que vayamos en esta mañana al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Y dice: Jesús calma la tempestad. Y vamos a leerlos todos en familia. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y habiendo también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban, que ya se hundía, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Quién? Jesús. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, dice que reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo el versículo 40, y les dijo: ¿por qué estáis así tan amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían al uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Primer aspecto es Jesús calma la tempestad. En este momento, el pasaje que acabamos de leer, los discípulos estaban pasando por un momento bastante difícil. Estaban pasando, su barca estaba a punto de anegar en el mar, había vientos, tormenta, una marea alta, y ellos como seres humanos obviamente sintieron miedo, sintieron temor, y entonces es allí donde van al Maestro, donde van a Jesús y lo despiertan, y ellos preocupados, quizás angustiados, le dicen: Maestro, no tienes cuidado de nosotros, mira que perecemos. Y Jesús se levanta y un poco disgustado, porque Él les había mostrado que Él era el Dios Todopoderoso, que el que iba en ese barco no era cualquier persona, era nuestro Dios, era el Dios Todopoderoso, y
Y un tiempo atrás, unas horas antes, Jesús había hecho un milagro maravilloso, poderoso, delante de una multitud, y sobre todo los que evidenciaron este milagro fueron los discípulos. Los discípulos evidenciaron cómo se multiplicó los panes, los peces, cómo sobraron unas cestas que inclusive las llevaban ahí en esa barca. Pero ellos en el momento de la angustia, en el momento de la tormenta, se olvidaron que iban con Jesús. El temor hizo que su fe menguara, que su fe disminuyera, pero no perdieron la fe en sí en todo, sino que bajó un poco la fe, pero ellos sabían y tenían la seguridad de que ahí en la barca iba Jesús, el que podía hacer algo por ellos. Y me sorprende mucho porque los discípulos le dicen a Jesús, ¿no tienes cuidado de nosotros? Porque ellos sabían que Jesús podía hacer algo. Y esta pregunta, ¿no puedes hacer algo por nosotros? Nos vemos nosotros como hijos, como iglesia, a veces haciendo esa pregunta. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios? ¿Será que en esta dificultad que está pasando la tierra, en este problema que pueda tener una familia, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no hace algo? Pero Jesús se levanta y les dice, hombres de poca fe. Aunque tenían un poco de fe para decirle que Él hiciera algo, lo que Jesús estaba esperando era que ellos, con la fe, con lo que Jesús les había enseñado, ellos serían los que tenían que levantarse y reprender el mar. Y ellos eran los que tenían que tener esa fe grande en Dios para hacer estas cosas. Pero Jesús ahí aprovechó para darles una grande lección. Primero, que quien va con Jesús, en cualquier tormenta, en cualquier dificultad, Él siempre va a interceder y siempre va a orar a nuestro favor. Y los grandes problemas, las grandes dificultades van a ser una bonanza y van a venir una gran enseñanza para nuestras vidas. Tremendo, porque lo que sintieron los discípulos en ese momento, dice la palabra del Señor, el temor se apoderó de ellos. Hizo que ellos entraran en pánico y perdieron la calma. Claro, una tempestad llegó a su vida en un momento de repente y ellos perdieron la fe, perdieron la calma y no perdieron su fe totalmente, ya que fueron a buscar a Jesús. Es algo tremendo porque nosotros necesitamos fe. Y Él por eso les dice, Jesús les contesta, ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Iglesia, el Señor nos está invitando a que aumentemos nuestra fe, a que creamos en Él, a que nosotros nos aferremos al Señor en fe. La fe requiere valentía, dice la palabra del Señor. El reino de Dios sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Confiar en Dios implica no tener temor, no tener miedo. Y a eso nos lleva Jesús, a que tengamos confianza. Y esto, quiero que me entienda muy bien, no significa que porque somos sus discípulos, somos sus hijos, entonces estamos exentos de problemas, de ninguna manera. El mismo Señor Jesús en una ocasión dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero que estuviéramos tranquilos, que estuviéramos seguros, que confiáramos en Él, porque Él había vencido, porque cuando vamos a Él nos puede sacar de cualquier dificultad. Entonces, lo que mi esposa estaba ahora explicando, lo peor que pasó en ese día, en esa noche con los discípulos, es que ellos se llenaron de temor, se llenaron de angustia, y hasta el día de hoy, por más que seamos hijos de Dios, por más que seamos creyentes, en los momentos en que nos angustiamos y viene el temor, pues nuestra fe disminuye. Y cuando en nosotros nos baja la fe, cuando disminuimos la fe, pues se pierde esa conexión con Dios. Porque nosotros a nuestro Dios movemos su favor, movemos su ayuda a través de la fe, creyendo en Jesús, creyendo en Él como en ese Dios todopoderoso, como ese Jesús que está siempre ahí para ayudarnos y colocar su mano para sacarnos de cualquier dificultad. Cuando perdemos esa fe, entonces viene la angustia, el temor, la preocupación. Si lo aplicamos a nuestra vida diaria, amada iglesia, probablemente hay situaciones, no sé, financieras,
hay situaciones en tu hogar, con tus hijos, con la familia, que se pueden volver una tormenta. Y cuando te digo una tormenta, es momentos que producen angustia, estrés, preocupación, que parece que no tiene salida, que parece que se va a destruir por total una familia o un proyecto. Entonces es allí donde aún ese poco de fe que nos quede, ir a Jesús y tomar ese buen ejemplo que tomaron los discípulos, desesperados, con angustia, con problemas, pero ellos fueron a la fuente principal, fueron y despertaron al maestro, le dijeron: maestro, mira, nosotros perecemos, sálvanos. Y esa es la oración que tenemos que levantarnos nosotros en los momentos difíciles, ir a la fuente precisa, a la fuente correcta, que es Jesús. Así tengamos que ir en angustia, en desespero, quizás con llanto, preocupados, pero que sea Él al que buscamos, que sea Él al que le digamos: socórrenos, que sea Él que le digamos: Señor, ten cuidado de nosotros. Y en esta mañana quiero decirte que como pastor, como siervo de Dios, pido para que Dios intervenga en esa situación que estamos viviendo, en esa situación que se pueda estar pasando, para que Él se levante. Y aún así Jesús nos pueda decir: hombres de poca fe, pero que con esa poca fe podamos poder mover la mano poderosa de Dios. Y yo estoy plenamente seguro que cuando Dios se levanta, que cuando Él se levanta, dice: reprendió el mar enmudeció, cayó, vino una gran bonanza. Y eso es lo que está a punto de pasar en aquellas personas que tengan una dificultad. Jesús se levanta, reprende, hace un milagro y tú tendrás una gran bonanza. Que una gran bonanza significa paz, significa estar tranquilo, porque Jesús ha hecho un milagro para ti. Amén. Algo tremendo que pasa en la palabra de Dios cuando nos narra que Jesús calma la tempestad es que 4 de sus discípulos eran pescadores, eran muy diestros, conocían, sabían, yo creo que ya habían pasado por situaciones similares. Y vemos en este capítulo de la Biblia que el Señor puso a prueba su fe en el ámbito de su vida cotidiana. El Señor nos pone a prueba en el ámbito de nuestra vida cotidiana. Y la pregunta es: ¿cómo está nuestra fe? Las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad, aun aquello que pensamos dominar bien. Dependemos del Señor totalmente. Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Y finalmente estas situaciones nos quitan todo orgullo y autosuficiencia y sirven para traernos al trono de la gracia. Si estás pasando por una tribulación, por una tormenta, por una dificultad, busca al Señor, confía en Él. Dile al Señor: aumenta mi fe para creer en lo sobrenatural, para creer, porque ellos habían percibido, como decía mi esposo, ellos ya habían visto milagros, multiplicarse los panes, multiplicarse los peces. Y llegaron sobre esta situación y se les olvidó un poco. Entonces traigamos a memoria todas esas promesas, traigamos a memoria todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, que es cosa tremenda lo que el Señor ha hecho en tu vida y en mi vida. Así es. Me sorprende cuando Jesús le dice: ¿por qué estáis amedrentados? Pues la respuesta era evidente. Habían tormentas, habían rayos, el mar estaba embravecido. Pero Jesús ve esto como algo simple, como algo sencillo, y les pregunta: bueno, ¿y por qué están asustados? Y los discípulos, me imagino, pues: maestro, les dijo, perecemos, morimos, porque la situación estaba difícil. Pero esta situación era tan sencilla para Jesús, que él tenía ese poder tan grande, o tiene ese poder tan grande, que miraba esto tan poco, este problema tan sencillo, que dijo: ¿por qué están amedrentados? Hombres de poca fe. Y se levantó y solucionó el problema, arregló la dificultad. Quizás hay cosas sencillas, pequeñas, que nos asustan, que nos causan miedo, que como seres humanos es natural en nuestro comportamiento, pero que tenemos que ir a Jesús y Él dirá: ¿por qué estás asustado? ¿Por qué estás amedrentado? Y hoy Jesús te está preguntando a ti, te está preguntando:
¿Por qué te asusta ese problema que estás pasando? ¿Por qué te preocupa tanto? ¿Te preocupa tanto que has perdido la fe y antes tenías una fe grande y ahora tienes una fe pequeña? ¿Por qué te asustas por esto? Confía en Jesús y te invito a que confiemos en Jesús, que es todopoderoso y que no hay una tormenta grande, que no hay un problema grande, que no hay una pandemia grande, que no hay dificultades grandes, que tenemos un Dios todopoderoso, un Jesús grande que se levanta por nosotros y todo viene a bendición y viene una gran bonanza para tu vida y para los tuyos. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué buena noticia. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, ¿quién? Amén. Dios tiene cuidado de nosotros. Él es hermoso, Él es precioso, Él nos cuida. Él cuida de nosotros en cada momento, en cada instante. Él dice que no nos afanemos, que no nos amedrentemos, que no nos desesperemos, porque el Señor está con nosotros. Declaremos esa palabra día a día. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Qué bueno que tú repitieras esta frase y pudieras esta mañana decir, porque 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué nos produce ansiedad? Los temores, las angustias, los faltantes, los vacíos. Dice, echando todos esos problemas sobre Jesús. En otras palabras, vamos a Jesús con estos problemas y en Él encontraremos paz. En Él encontraremos el descanso. Él hoy hará un milagro a favor tuyo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Nosotros llevamos esas dificultades y esos problemas y la Biblia registra que Él nos cuida. Nos cuida porque somos sus hijos, somos sus discípulos. Así como Jesús se levantó y protegió la vida de los discípulos en medio de esa dificultad, así también se levantará hoy y defenderá tu vida, me defenderá. Y de momentos de tanta angustia y de tantos problemas, habrá bonanza, habrá alegría, habrá gozo, porque eso sucede cuando vamos a Jesús. Yo te invito hoy de que este versículo lo apliquemos, que cualquier ansiedad, problema, dificultad que tengamos, vamos de rodillas a Él y digámosle, Señor, ten cuidado de mí, ten cuidado de mi familia, y Él hará un milagro y te sorprenderá. Tremendo, tremendo lo que nos narra la palabra del Señor. Dice la palabra en Salmos 89, versículo 8, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levanten sus olas, tú las sosiegas. Era algo tremendo lo que el Señor tiene el dominio sobre el viento, sobre el mar. El Señor es el Dios creador, el soberano. Y Él es el que tiene cuidado de nosotros. Amén. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos habían visto milagros, señales poderosas, milagros poderosos. Pero cuando Jesús se levanta y reprende el mar, y el mar calla, enmudece y viene una bonanza, los discípulos se sorprenden y dicen, pero ¿quién es este? ¿Quién es este hombre tan poderoso, tan grande? Quiero decirte, Jesús, nuestro Dios. Jesús. Y Él es todopoderoso. Y a Él para Él no hay nada imposible, nada es imposible. Todo le es posible. Su poder cubre toda la tierra. Su poder es majestuoso. Sus discípulos sorprendidos entre ellos dirían, pero ¿quién es este que hace esos milagros tan grandes, tan poderosos? Y hoy nosotros tenemos que creer en ese Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para Él, que la situación, por difícil que parezca, quizás nosotros humanamente lo vemos así, pero para nuestro Dios todo es posible.
Y yo declaro que las dificultades que está viviendo la tierra hoy, el problema de la pandemia, el problema sanitario, el problema de enfermedades y todo lo que está aconteciendo, el Señor tiene el poder para levantarse y traer una paz. ¿Y sabe por qué? Por amor a sus hijos. Porque mientras estemos en la iglesia, aquí en la tierra, su iglesia esté aquí en la tierra, tenemos la garantía que Él está a nuestro favor, de que Él no nos va a desamparar en ningún momento. Porque mientras Dios esté con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra del Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. ¿Qué dice? No temáis. En la palabra de Dios encontramos 365 veces dice la palabra no tema, no tema, no tema. Cada día nos está diciendo el Señor: no temas, hijo, no temas, hija. Él está con nosotros. Yo te pregunto el día de hoy, ¿te imaginas una vida lejos de Jesús? ¿Te imaginas una vida lejos del Señor? Es mejor disfrutar una vida con Jesús que vivir una vida sin Él. Nosotros somos privilegiados. Lo tenemos a Él, al Señor Jesús en nuestro corazón. Y es de gran bendición. Amén. De verdad, amados, este es el mensaje que traemos. Buenas noticias. Un buen mensaje para que lo atesoremos en nuestro corazón y lo pongamos en práctica. Esta mañana quiero que oremos y quiero que le demos gracias a Jesús, porque yo sé que de muchas tempestades nos ha sacado y que de cualquier situación que pudiese venir tenemos la certeza, tenemos la seguridad de que lo buscamos y Él nos responde. Me gustaría que cerraras tus ojos por un momento y que puedas traer a memoria si hay algo que te está preocupando o algo que te entristece, algo que sientes que es un problema. Podamos orar, ir a Jesús, porque cada vez que cerramos nuestros ojos y hablamos, eso significa ir a Jesús. Esta mañana poder decir: amado Jesús, te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por tu favor y tener ese gran privilegio de ser tu discípulo, y más que tu discípulo, ser tus hijos. Hoy nos acercamos a ti, Dios, tú que todo lo conoces, en medio de esas aflicciones, angustias, faltantes. Vamos a ti, Dios, comunidad, así como en el mundo entero la iglesia se une para pedir sanidad por nuestra tierra, Dios. Te pedimos que sanes nuestra tierra y que para ti, aunque para nosotros sea algo difícil, para ti es posible, Dios. Levántate, Jesús, reprende toda enfermedad, reprende este virus y trae sanidad, trae una bonanza, trae paz a la tierra, trae sanidad. Gracias, Jesús, por el milagro que estás haciendo. Que la tierra, los hombres se levanten y digan: ¿y quién es este que hace estos milagros? Solo Jesús tiene el poder para sanar la tierra. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Dios les guarde, un feliz fin de semana y Dios te bendiga.